cuestiones históricas, políticas o contemporáneas. Sí. Y ese es el riesgo, cuando uno está hablando, está traduciendo sobre un tema de que no tiene opinión o no es materia opinable, como puede ser, por ejemplo, algo de ciencias duras, ¿no? O el manual de un equipo electrónico. Claro. Bueno, ahí los problemas son de otro tipo, pero no está la naturaleza ideológica. Claro. Que son, digamos, van acompañando todas las palabras que dijeron. Claro, claro. Ahora, eso es cierto yo creo para la historia política, sobre todo para la historia política, y yo diría para los textos políticos actuales también, ¿no? No es por ahí un dilema tanto de la historia como un dilema que tiene que ver con la traducción de lo político, digamos, de temas vinculados a la política y a lo ideológico, etcétera. Bueno, yo no soy historiador. Tanto como el cirujano, que está hecho a propósito con términos lunfardos, y prácticamente no se entiende casi nada, hay que ser de mi edad para entender un poco. Y los jóvenes directamente no toman nada. ¿Estoy equivocado o es así? Porque no se le llama lunfardo, como con bronce cunando, el rabo de ojo un costado, etc. Sí, sí. Es un tanto que además se hizo con un texto para un concurso en un faro. Sí. Pero eso, digamos, nadie usa. No tiene, no, pero porque las condiciones en las cuales nació han desaparecido. Y entonces es una lengua, claro, o que tiene estos, digamos, de pertenencia, lo que decía Jorge, o que tiene significados un poco decorativos, un poco que tienen que ver con la cultura del tango, pero no tienen los sentidos plenos que tenían originalmente. Pero no lo sé, digamos. Pero hay otro tipo de cosas que, digamos, no es que se murió, sino que las palabras tienen una vida y son reemplazadas por otras. Cuento una pequeña anécdota vinculada con esto mismo. Un día iba caminando con mi papá, que era un porteño viejo, por la calle Reconquista, y mi papá vio que había un montón de restaurantes y bares nuevos y demás, y el comentario de mi papá fue: uy, todos estos peringundines están llenos de purreteada. Y yo le dije: sí, los boliches están llenos de pibes. Claro. En definitiva estábamos diciendo exactamente lo mismo. Claro, el sentido sí, pero al usar otras palabras claro. es otro idioma. Claro. No es Claro. Ahora, otra consulta que te quería hacer así, a ver si me podés comentar algo, sobre el distinto sentido que tiene la palabra liberal para nuestro país y Estados Unidos. Bueno, eso ya habría que... ahí me tendría que meter en una clase de ciencia política, pero son salvo que sea algo que está vinculado con eso, la señora... Es decir, lo que puedo decir es que, por lo menos lo mínimo que puedo decir es que acá la palabra liberal está vinculada a un espectro ideológico de derecha y en Estados Unidos está vinculado a un espectro ideológico progresista. Comenzando por eso, digamos, podemos seguir, en Estados Unidos está vinculado a la intervención del Estado, acá está vinculado a la limitación de la intervención del Estado, bueno, y todo esto, digamos, porque tiene genealogías que son distintas, ¿no? Entonces, traduciendo un texto... Ahí liberal se traduce muchas veces como progresista y no como liberal, ¿no? Yo creo en los textos que son de origen norteamericano. Sin micrófono no hables. En un trabajo de traducción de historia que hice con alumnos, se decidió poner libro en inglés en la tablilla con una nota fija. Claro. Porque era un texto más bien académico y no de divulgación masiva o una mitad de la nota fija. Claro. Porque tampoco progresista recorría todo. No, seguro, no. Y tiene otra genealogía, sí. Sobre todo ahora, ¿no? Sí. Volviendo al lunfardo
no. ¿Eh? El papá dice que no. O de una milonga o de cosas que realmente, a mí me encanta cantar milongas en un fado, que no se entiende nada, y hay que traducirlo a castellano porque no se entiende nada, pero nosotros estamos usando el fado a diario, o sea, para mí es una impronta de porteñidad. Claro. No es una lengua muerta. No, no es una lengua, la lengua no, es una lengua que ha evolucionado y como dijo Jorge, el ejemplo perfecto. O sea, no decimos pingüín, decimos boliche, que tampoco es muy académico, es una cosa muy de lengua coloquial. Pero la lengua coloquial porteña está llena de lunfardo. Hay muchísimas palabras de lunfardo. Yo no lejos está muerto, está en la capilaridad. Es una impronta del porteño lunfardo. Yo tuve una amiga alemana que habla bien castellano, que la acento alemán, pero muy bien. Y un día que íbamos por la calle me sorprendió porque cruzó la calle por la mitad de la calle. Cosa horripilante para un alemán que jamás traté de una regla. Y le dije, ¿pero cómo? Me dice, sí, soy una alemana tuya. Me consuela se lo digo, pero peor. El señor... Con respecto al libro de Thompson, me quedé pensando con respecto de mí mismo, porque a mí mentalmente me surgió terratenientes. Claro. Así que casi es peor que propietario. Claro, Entonces, claro, claro. Así que quiero pensar Claro. por mi esquema mental. No, pero está bien, porque digo, no. Unas semanas atrás estuvo aquí en Buenos Aires Gabriel White, el historiador Claro. norteamericano, y oponiéndose a esto de develar el significado en un cierto momento de las palabras, mencionó que en la actualidad la Comunidad Europea estaba encomendando a historiadores que generaran una estructura que hiciese sentir a los habitantes de Europa europeos, y usasen ese término para definirse, como inventar en realidad la aplicación de un término. Sería lo opuesto a develar cuál fue su uso en el pasado. Inventar construirle un significado a la palabra europeo. de manera de hacerlo feliz para el uso de la actual Comunidad Europea. Es decir, construirlo históricamente, inventar una genealogía. Una genealogía. Hacer un cuentito. Bueno, pero siempre se hacen cuentitos. Como él decía, digamos, que en Francia, digamos así, las personas eran de judeos o de pero no se sentían franceses hasta cierto momento. Bueno, claro, sí. Que eso se podía propiciar. Claro. Bueno, los estados nacionales lo propiciaron muy deliberadamente, empezando por el nuestro, que construyó, digamos, una identidad argentina para los hijos de los inmigrantes, un panteón de héroes, un pasado en común, y los franceses son entre los europeos, digamos, de los que más saben, ¿no?, sobre esta construcción. Nuestros ancestros los galos, digamos, los ancestros de Gaulois, digamos, es todo el debate en torno a lo que los hijos de inmigrantes norafricanos han estudiado en las escuelas francesas en relación a sus ancestros, ¿no? Pero digamos, la construcción de los estados europeos se hizo de esa manera, ¿no? Inventando una genealogía que remite, digamos, que une a todos los distintas ramas que confluyen en el Franco a los francos, ¿no?, o a los lombardos, o a los que fuera. De manera que sí, que los europeos tienen una larga tradición, los españoles, etcétera. De todas maneras, bueno, hay que ver, esas tradiciones son relativamente exitosas, con resistencias y guerras y regionalismos, pero relativamente exitosas, tanto que tal vez ese éxito puede oponer resistencia a la creación de una identidad europea, ¿no?, común, porque incluso los regionalismos europeos siguen oponiendo mucha resistencia a esas construcciones. Hay intereses en fomentar, digamos, que vayan desapareciendo gradualmente, ¿no? Sí. Hay una cosa ahí a propósito de lo que estaban diciendo con Francia, que evidentemente es un país especializado en ese tipo de operaciones. En la autobiografía de Gaulle dice que en la Segunda Guerra Mundial solamente el 3% de la población francesa integró la resistencia o tuvo algo que ver con la resistencia, pero que terminada la guerra el disenso político era tan grande que fue necesario abultar esa suma, ese porcentaje, mucho más, justamente para evitar una guerra civil.
Y desde el punto de vista del resto del mundo, cada vez que uno ve una película francesa, ve Resistentes por cualquier lado, cuando el 3% de la población es muy poquito, ¿no? Sí. Pensaba un poco en el tema que está estudiando ahora de criminalidad o bajos fondos. Supongo que también al estudiar las fuentes de la época, los testimonios, la gente que va diciendo sus impresiones sobre cada aspecto del tema, también va apareciendo mucho la influencia de traducciones, de enfoques extranjeros, de por ahí libros o ideas al menos de algún modo traducidas y al traducirlas también adaptadas al medio local. Pensaba también en el ejemplo que ponía antes sobre el vocabulario en la reproducción de Mario, pero cómo la importación de términos también, la traducción influye también en la historia, de algún modo, y en cómo la gente vivía su presente. Sí, bueno, ahí hay toda una rama que pensé también traer para discutir un poco, que es de qué manera la importación de términos y de conceptos determina las maneras, gobierna las miradas, ¿no?, de una sociedad, y hasta qué punto, cómo esos términos son resignificados. Yo de hecho trabajé mucho sobre eso, no voy a ponerme a hablar porque podría estar 4 o 5 horas, pero lo cierto es que tenés toda la razón, digamos, las maneras como el problema de la criminalidad, del bajo fondo, etcétera, etcétera, eran pensados en la Buenos Aires babélica de comienzos del siglo XX, el cambio de siglo, no se entienden si no entendemos una cantidad de términos y de conceptos que fueron importados en ese momento por algunas. Es el momento también de la, digamos, de la cultura científica, de gran fascinación por el mundo de la ciencia. Entonces, la disciplina criminológica es la más potente en este sentido, conceptualmente, que introduce ciertas ideas, no solamente las ideas lombrosianas del criminal nato y la idea del criminal congénito y la idea de que la apariencia tiene que ver con las causas del delito y qué sé yo, sino también la idea de que no hay que estudiar el crimen, sino que hay que estudiar el criminal, ¿no? Y que es una idea de enorme potencia en los medios gráficos comerciales, porque es una idea rendidora desde el punto de vista de los medios. Entonces, los medios que se están comercializando aceleradamente en esos años abrazan estos conceptos de Lombroso, de Enrico Ferri, de la Casaña, de una serie de criminólogos europeos, pero que en el viaje, digamos, importador de Italia o de Francia a Buenos Aires, cambian también de sentidos y que son utilizados de maneras muy heterodoxas, además, ¿no? Bueno, acá son utilizados sobre todo para poner bajo la lupa al delincuente extranjero, la idea del italiano, homicida, pasional, etcétera. Pero además, lo que es interesante de eso es que no solamente esto tiene una vida, digamos, y una capitalización dentro del mundo jurídico y dentro del mundo científico, sino también en los medios más masivos, que hacen apropiaciones muy permisivas de estos conceptos, ¿no? Entonces, el lombrosianismo que funciona tan bien digamos, que tiene tanta compatibilidad con el lenguaje gráfico, es decir, las fotografías y los dibujos de los rostros de los delincuentes venden diarios. Y esto lo entiende la prensa ya en 1890. Y hay entonces ahí una cantidad de juegos que son de apropiaciones lombrosianas del periodismo, que ya la ciencia, digamos, se ha ido... te diría esto, cuando el lombrosianismo está completamente desprestigiado en el mundo científico, ni que no hay ningún criminólogo que puede sobrevivir defendiendo las hipótesis del delincuente nato de Lombroso, el periodismo hace uso y abuso de esos términos y de esa hipótesis, ¿no? Miren la cara de no sé quién con flechas, con la cantidad de datos de milímetros que el periodista le midió las orejas, le midió la mandíbula, le midió todo esto.
todo, bueno, ahí tenés, ¿no?, una apropiación profana, yo llamo, una apropiación profana de lenguajes que son lenguajes científicos, de sumo éxito. En relación con esto también, ¿en qué medida, incluido ese tema, supongo también otros temas habrá cosas parecidas o habrá variantes, pero en qué medida esa literatura extranjera es traducida acá localmente, o en qué medida esas traducciones vienen ya de otros lados, de España, o quiénes son otros lados en los que se pueden traducir? A veces se traducen, en muchos casos no se traducen, porque el lenguaje dominante de la ciencia en esos años es el francés, que la mayor parte de los criminólogos hablaba, leía y producían sus propios... A ver, buena parte de los artículos que escribe José Ingenieros a partir de su observación de los presos de la Penitenciaría Nacional son publicados en francés. Y la revista que Ingenieros dirige, que son los archivos de psiquiatría, criminología y ciencias afines, publica una parte muy importante de sus artículos en francés. Artículos firmados por criminólogos franceses, italianos a veces, pero sobre todo criminólogos argentinos y criminólogos brasileños. La lengua, digamos, franca de la ciencia era el francés. Entonces, se traducen, digamos, lo que se traduce son a veces algunos artículos, algunos estudios cortos, pero buena parte de los libros producidos en Europa son leídos en su lengua original. L'uomo delincuente es leído en italiano por la mayor parte de los criminólogos argentinos, no traducido al castellano. Una pregunta más y no jodemos más. ¿Qué hora es? 8:25. ¿Alguien más? Bueno, Lila, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Acuérdense que la próxima no es lunes, sino es el viernes 10 de junio. Viernes 10 de junio.